tiene la palabra el profesor García Padrino. El profesor García Padrino tiene la palabra y así que adelante. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Es un placer participar en este seminario organizado por la Universidad de Alicante, por uno de sus departamentos y de sus centros, y tal como dijo antes el profesor Llorens, pues tengo una especial relación tanto con la universidad, con el departamento, con sus profesores, hasta con la provincia, hasta el punto de que ahora prácticamente resido a caballo entre Madrid y Alicante. Es un placer además participar en este seminario donde vamos a hablar de la literatura infantil iberoamericana, que para mí en estos últimos 15 años pues ha sido realmente un descubrimiento por distintas circunstancias personales y académicas. En estos últimos 15 años he tenido, como decía, ocasión de descubrir la riqueza y la variedad de las manifestaciones literarias. Voy a compartir pantalla. Disculpen. Como decía, he tenido ocasión de conocer la riqueza y la variedad de la literatura infantil en el mundo iberoamericano. Una riqueza y una variedad que arranca desde sus más remotos orígenes, vinculados a la tradición oral de las comunidades prehispánicas y vivificados posteriormente con los legados aportados por los colonizadores y sus respectivas culturas. Por otra parte, la particular evolución de cada uno de los países que conforman el ámbito latinoamericano y iberoamericano durante los periodos anterior y posterior a su independencia de la metrópoli justifica, por otra parte, sus notables diferencias en la consolidación de la infancia y de la juventud como destinatarios o destinatarias literarias. Creo, por tanto, que es posible afirmar que hoy por hoy la literatura infantil creada y producida en el ámbito iberoamericano es una realidad sociocultural, económica y artística indiscutible, aún en los países con un desarrollo más reciente para este tipo de creaciones literarias. Así lo avala el sinnúmero de actividades promotoras, formadoras, investigadoras y difusoras que se vienen realizando de forma más concreta en los países que comparten nuestra lengua durante las 2 últimas décadas en torno a este tema general y los más diversos medios. Por tanto, voy a iniciar mi exposición con algunas de esas iniciativas o eventos que, a mi juicio, ejemplifican adecuadamente el desarrollo actual de la literatura infantil en los países iberoamericanos. Y voy a empezar precisamente por la Fundación Cuatro Gatos, siguiendo un orden estrictamente cronológico de estos últimos 20 años. En el año 2000, concretamente el 28 de enero de ese año, en Miami, 2 cubanos, cubanos que podemos decir que se han visto obligados a transterrarse, Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez, crearon una web. Además buscaron esa fecha, el 28 de enero, porque es la fecha del nacimiento de José Martí. Y la dedicaron esa web a la difusión y divulgación de la literatura infantil y juvenil en Iberoamérica. En el año 2012 dieron un paso más importante en esas actividades, creando la Fundación Cuatro Gatos, cuyo objetivo, como cito ahí textualmente, es trabajar a favor de la educación, la literatura y la cultura en Miami, con énfasis en el fomento de la lectura en español. Sus principales actividades por el momento son, en primer lugar, la fiesta de la lectura, que la iniciaron en el año 2013 y que precisamente se está celebrando en estos mismos días de octubre. Este año están dedicando una especial atención precisamente a la figura y a la obra de Marilena Walsh. Y el premio de la Fundación, que es una selección de 20 libros infantiles y juveniles altamente recomendados por sus valores literarios y plásticos. Pero cualquier interesado en seguir las actividades de esta fundación puede entrar en su blog
Miami Blog, donde dan toda clase de informaciones, de entrevistas con autores, con ilustradores, etc. Otra iniciativa interesante es la creación de la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil, que tuvo lugar en el año 2002 con el manifiesto de Ayacucho, en Perú, dentro de un seminario organizado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Los objetivos eran, o más que los objetivos, los principios fundamentales para crear esta academia era que consideraban necesaria la unidad de América a través de sus culturas mediante el intercambio de conocimiento mutuo de diferentes expresiones del arte. Además, establecían que en esta época de globalización es muy importante mantener la individualidad, hacerla conocer, enriquecer y dar fortaleza a los valores de cada identidad, yo añado, nacional. Otro de los fundamentos de esta iniciativa era el propósito de no privar a los niños y a las niñas de la identificación y comunión con sus raíces locales, nacionales y latinoamericanas. Y por último, la defensa de la literatura, y especialmente la destinada a niños, niñas y jóvenes, es un medio que contribuye a la información y formación de la identidad de los pueblos. Esta iniciativa tuvo una impulsora, precisamente su presidenta, la doctora Silvia Puentes de Llenar, uruguaya, con dos colaboradores muy volcados en esta labor, que son Luis Cabrera Delgado, de Cuba, y Roberto Rosario, de Perú. Entre sus actividades, cada sección nacional tiene un planteamiento propio, individual. Lo curioso es que funcionan a modo de la Real Academia Española, es decir, que para formar parte de la academia, los interesados, los que quieran formar parte de ella, tienen que hacer una defensa, un discurso de ingreso y ser aprobado por el resto de los académicos. Actualmente, en este año, han convocado el primer concurso de artículos literarios sobre la literatura infantil y juvenil contemporánea, abierto no solamente a los miembros de la academia, sino a todos los demás países latinoamericanos. Otra iniciativa importante en este impulso que está recibiendo la literatura infantil iberoamericana fue la creación del Premio Iberoamericano SM. Surge en el año 2005 con el propósito de impulsar la literatura infantil y juvenil en toda Iberoamérica. La organización la asume la Fundación SM, primero en su sede de Madrid y después la organización pasa a la sede de la Fundación en México capital, en el Distrito Federal, y cuenta con estos patrocinadores. Es importante saber quiénes son los patrocinadores, porque esto, quieras que no, luego tiene también su reflejo en la concesión de los premios. Por una parte, patrocina el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLAC, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OI, el International War on Books for Young People, el IBI, y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO, el OREAL. Cada uno de estos patrocinadores designan sus miembros en el jurado y cuentan además con el apoyo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, donde se entrega el premio y se le da todo el apoyo para la difusión del ganador anual de esta convocatoria. Aquí tienen ustedes todo el listado de los autores que han ganado este premio. Precisamente el primer premio, la primera convocatoria se realizó en España en el año 2005 y los que más apoyaron la figura de Juan Farias, se puedo contar con toda la verdad del mundo, porque yo era parte de aquel jurado. Los principales defensores fueron precisamente los componentes del jurado que venían de América. Fue un premio pues, muy celebrado y que luego recogió Juan en la Feria del Libro de Guadalajara, donde también tuvo ocasión de acompañarle, y desde entonces, como verán, pues ha habido distintos países.
Vamos a ver un poco esa distribución por países de los ganadores, porque nos da también reflejo no solo del estado de evolución de la literatura infantil en cada país, sino también de esas variaciones debidas a la composición de los jurados. Empezamos, como les decía, en el 2005 con Juan Farias, en el 2007 Montserrat del Amo, en el 2011 Agustín Fernández Paz y en el 2013 Jordi Sierra y Fabra. El premio para Jordi Sierra y Fabra, evidentemente, era algo, porque yo creo que Jordi tiene todos los premios creados, habidos y por haber en la literatura infantil española y no podía faltar este. Pero fíjense que en el 13 no ha vuelto a haber ningún autor español premiado. Esto para mí tiene bastante que ver con la composición de los jurados y con el peso del jurado que cae siempre en los países americanos. Después de España, el país más premiado ha sido Argentina. María Teresa Andrueto lo gana en el 9 y precisamente en el año 12 gana el premio Andersen. En el 2010 Laura de Betás, 2016 María Cristina Ramos y 2018 Graciela Montes. En el siguiente país es Brasil, con 3 autores premiados. Bartolomeu Campos de Queiroz en el 2008. Y es curioso el caso también de Ana María Machado, porque se le da el premio SM en el año 2012, cuando ya había tenido el premio Andersen, que es evidentemente el premio más importante en el mundo de la literatura infantil y juvenil, en el año 2000. Y en el año 2017, Marina Colasanti. Otro país representado con, digamos, con menos autores es Colombia. En el 2006 Gloria Cecilia Díaz y en el 2014 Ibar Dacol. México figura en este repertorio de ganadores con 2 autores. 2015 Antonio Malpica Mauri, que yo creo que fue entonces un descubrimiento, porque les puedo decir que en el diccionario de autores latinoamericanos que se hizo el año 2010, Antonio Malpica no figura, es decir, que creo que es un descubrimiento muy reciente, no solamente para México, sino para el resto de los países iberoamericanos. Y en el 2019, María Baranda, para cerrar este listado con el más reciente, María Ferrada, que es una autora chilena, pero cuya propuesta al premio, cuya candidatura al premio fue muy bien avalada por editoriales españolas, como después tendré ocasión de presentarles. Bien, otro evento importante también, debido a las iniciativas de SM, fue la creación del Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil, el CILELIG, con el propósito de dignificar la literatura infantil iberoamericana y sobre todo favorecer el diálogo entre todos los países de América Latina, España, Portugal y Brasil. El primer congreso del CILELIG fue en el 2010, 24 a 28 de febrero, en Santiago de Chile. Este congreso tuvo un cierre un poco irregular porque el 28 de febrero fue además la fecha del terrible terremoto que sufrió Chile y bueno, pues hizo que el congreso se clausurase de una forma un poco, digamos, sobre la marcha, porque esa madrugada habíamos tenido aquel terremoto terrible. Pero antes de ese terremoto se pudo presentar el gran diccionario de autores latinoamericanos de literatura infantil y juvenil, donde aparecen más de 900 autores de cada uno de los países latinoamericanos. Era la primera vez que se emprendía una tarea como esta, de recoger en un diccionario a los distintos autores latinoamericanos, y también se presentó en aquel congreso la historia más completa hoy por hoy de la literatura infantil en América Latina, obra de Manuel Peña Muñoz. Después ha habido otros 3 congresos más, en el 13 en Bogotá, con el lema Escribir, Ilustrar y Leer libros infantiles juvenil en Iberoamérica, en el 2016 en México, el Derecho a la literatura en un mundo cambiante, y el del 20, pero que se ha de celebrar en el 21, en Toledo, en España, Historias como nunca, narrativas en un mundo hiperconectado. Que yo tenga noticia, no ha habido en ninguno de estos 3 congresos. Creo que en el de Bogotá sí se hizo un intento de otro diccionario de ilustradores en versión digital, pero la continuidad de estas
iniciativas de catálogos, pues ha sido, yo creo que bastante abandonada por la Fundación SM. Otra iniciativa vinculada también a SM, que es el gran emporio editorial entre España y América, es el catálogo Iberoamérica Ilustra. Se creó en el año 2005 por parte de la Fundación SM, la Asociación Mexicana El Ilustradero y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El objetivo, pues difundir la obra de los ilustradores iberoamericanos de libros para niños y jóvenes. Su publicación, como dice la justificación del catálogo, quiere ser un objeto de consulta y de referencia para el medio editorial en general y para quienes día a día se enfrentan al papel en blanco. Y cada convocatoria tiene un ganador o ganadora de uno de los países latinoamericanos y 5 menciones. Lo que sí les digo, y esto sí que lo he estudiado y he seguido las convocatorias cada año, es que están descubriendo auténticos artistas dentro de los ilustradores iberoamericanos y que en varias convocatorias han sido los ilustradores españoles los que han merecido ese galardón de ganar de figurar como ganadores en el catálogo de ese año. Hay también ahora, aquí las noticias son más difíciles de tener, pero he encontrado la noticia de que hay una maestría en literatura para niños. No me gusta ese para niños, hubiese preferido que fuese infantil, pero bueno, fue creado en el año 2003 por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario en Santa Fe, Argentina, con un plan de estudios que abarca tanto la teoría como el aprendizaje. Como ven ahí, está muy centrada esta maestría en la literatura para niños en Argentina y bueno, pues se atiende a la psicología del niño, al psicoanálisis, pero también les confieso que no tengo noticias más concretas y más completas de esta maestría que las que se pueden obtener a través de Internet. Sí tengo más información de esta maestría en didáctica de la lengua y la literatura españolas, donde hay un seminario dedicado a la literatura infantil. La maestría se imparte en la Universidad de Nariño, en Colombia. El año 19 fue la primera convocatoria y fue presencial, una duración para literatura infantil de 36 horas y el pasado año 2020 fue telemático con otras 36 horas. Creo que este año se volverá a convocar porque ha recibido ese registro calificado durante 7 años y espero que siga ese desarrollo, porque incluso se habla de que esta maestría la universidad quiere convertirlo en un doctorado en didáctica de la lengua y la española como un proyecto interuniversitario. Y empieza a dar sus frutos. Por ejemplo, esa maestría pues, ha dado lugar a este libro, Didácticas de la construcción del lector de literatura. Ha aparecido hace cosa de 2 semanas y es interesante porque uno de los artículos tiene que ver con algo que también se va a tratar en este seminario, que es el canon, un canon de literatura infantil iberoamericana, latinoamericana, para la educación básica colombiana. Las autoras han hecho un trabajo de investigación de lo que se puede trabajar en los distintos niveles escolares y está recogido en esta publicación. Si a alguien le interesa, a través del correo electrónico o a través de la universidad, yo les puedo facilitar un ejemplar porque es un formato digital. También es muy reciente este congreso de CONALIG, el 10º congreso, que se ha celebrado en Bolivia entre el 1 y el 10 de julio, con un desarrollo telemático donde han participado distintos países iberoamericanos. Es lo que tiene ahora el desarrollo telemático, que permite que a estas sesiones, como creo que nos sucede ahora mismo, pues pueden conectarse desde distintos lugares del mundo con una facilidad que antes era absolutamente impensable. Y también es muy reciente esta publicación conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de Guatemala en el año 21, y dentro de este libro dedicado a la literatura en Guatemala hay un capítulo Caminos trazados, edición, publicación y circulación de libros de literatura infantil y juvenil en Guatemala durante 200 años de vida independiente. Les destaco este trabajo porque es de Frida Liliana Morales Barco,
la principal especialista guatemalteca en literatura infantil y juvenil, que viene a recuperar esa historia, y una historia realmente muy reciente, porque las primeras manifestaciones auténticamente de literatura infantil pues arrancan en la década de los 70 del pasado siglo. Pero es, yo creo, digno de exaltar y de animar que países como Guatemala, que siempre han sido pues una minoría en el panorama de la literatura infantil y juvenil, pues empiece a destacarse y a dedicar atención con este tipo de trabajo. Bien, como habrán visto, después de estos ejemplos que les he mostrado, creo que lo que les decía al principio del auge de la literatura infantil y juvenil iberoamericana está más que justificado. Pero además, en ese desarrollo, yo quiero destacar los siguientes factores básicos. En primer lugar, una libertad creadora para superar los condicionamientos editoriales, las rígidas estructuras sociales y educativas de cada uno de los países, incluso en muchos casos, como después vamos a ver algún ejemplo, para superar la censura militar con respecto a algunas obras de literatura infantil. Por otra parte, otro factor básico es la fuerte vinculación de estas literaturas con unas extraordinarias raíces culturales, una ancestral tradición oral. Son unos países con unas leyendas, unos cuentos absolutamente maravillosos, heredados de los pueblos aborígenes, y sobre todo que conservan el amor hacia un pasado y la defensa de un mundo en riesgo de extinción. Y por otra parte, también en estos países, donde sobre todo en aquellos que tienen un desarrollo más reciente de literatura infantil y juvenil, existe aún ese juego en un difícil equilibrio entre lo que es instrucción y lo que debe ser la auténtica recreación que proporciona la literatura. Bien, pues a partir de estos factores básicos en el desarrollo de la actual literatura infantil y juvenil iberoamericana, les invito a hacer ahora un recorrido por los principales países. No vamos a ver cada uno de las comunidades que forman hoy Iberoamérica, sino aquellos que desde mi punto de vista pues han aportado obras que merece la pena conocer. Algunas de ellas se han difundido también en España, y bueno, creo que este repaso de autores y de obras, que les animo a que me acompañen, les servirá para ese reflejo de la realidad actual de la literatura infantil y juvenil en estos países. Vamos a empezar por Argentina. Voy a seguir, dentro de lo que cabe, un orden alfabético en los países. Evidentemente, Argentina es uno de los países donde cuenta con un desarrollo mayor la literatura infantil y juvenil, también desde más antiguo, y bueno, pues aparte del orden alfabético, casi es de rigor comenzar con este país. En Argentina quiero destacar a María Teresa Andrueto. Aquí vuelvo a utilizar el orden alfabético a la hora de presentar a los autores, pero además es una autora de cuenta con el Premio Iberoamericano de la Fundación SM en el 2009 y con el Premio Andersen en el 2012. Y además, a más y más, precisamente la Universidad de Alicante, que hoy nos acoge, en su página, en su biblioteca digital de Cervantes Virtual, tiene un portal dedicado a esta autora, que a mí me parece absolutamente justificado esa dedicatoria y esa posibilidad de adentrarnos en la obra de María Teresa. Aquí les muestro tres de sus libros, algunos de ellos, como El País de Juan, está publicado por Anaya tanto en América como en España, y bueno, son tres de los muchos libros que les puedo recomendar de esta autora. Si entran ustedes en su página, podrán encontrar muchísima más información. Elsa Bonnerman es una autora que desafortunadamente nos abandonó cuando aún era joven para la literatura infantil y juvenil, y es la autora de uno de los libros que a mí siempre me han interesado muchísimo, que es Un elefante ocupa mucho espacio. Apareció en el año 1975, en plena dictadura militar argentina, y fue prohibido por la censura, porque era ni más ni menos que el tema de que un elefante provoca toda una huelga general en el circo donde trabaja. Al caer la dictadura y entrar Argentina en una nueva época democrática, pues el libro fue recuperado y hoy existen bastantes ediciones
de este libro que para mí ya es un clásico de la literatura infantil y juvenil argentina. Pero además Elsa Bonerman es autora de unas obras especialmente dedicadas a los adolescentes, como este titulado Corazonadas, el libro 2 de los chicos enamorados. Graciela Cabal es otra autora desde el punto de vista interesante, que también ha publicado con Anaya en el sello de Anaya para América, e incluso tiene alguna obra como esta publicada por EDB en España, Las hadas brillan en la oscuridad. Laura de Betach, que ganó el premio iberoamericano SM en el 2010, pues tiene obras como La hormiga canta. Tiene este otro, Una caja llena de, que lo publicó en el año 84 en España, Cincel, como ven ustedes en esta portada. Cincel era una empresa creada por Capeluz para distribuir sus libros en España. Y uno de los libros que trajo Cincel de ese fondo de Capeluz era Una caja llena de, que es un libro muy interesante, sobre todo por un tratamiento muy particular de la fantasía. Y este es otro libro publicado también por Alfaguara, que se titula Del otro lado del mundo. Graciela Morantes, premio también de la Fundación SM en el año 2018, y que fue otra de esas autoras que, como les acabo de decir, importó Cincel, el sello español de Capeluz, titulado Betina, la máquina del tiempo, con obras también como La batalla de los monstruos y las hadas. María Cristina Ramos, otro de los premios de la Fundación SM en el 2016, pues tiene también obras como esta, Cuentos de la buena suerte, Azul la cordillera. Aquí, como ven, sí que aparece ese ambiente rural argentino, y este otro, Maíces de silencio, que es una obra muy interesante por un tratamiento disparatado, fantástico, de esa realidad rural. Y la gran autora, la gran clásica, como yo digo, la Gloria Fuertes de Argentina, que fue María Elsa Walsh, con obras clásicas como El reino del revés, del año 85, y Tutú Marambá, del año 1986, y a la que precisamente la Fundación Cuatro Gatos le está dedicando en estos días un homenaje en la fiesta de la lectura que antes les comentaba. Bolivia, país pequeño, con poca presencia, no pequeño, con poca presencia en el panorama internacional, en una situación económica pues no tan favorecida como otros países, pero sí tiene unas autoras que reflejan esa unión entre los antecedentes indígenas y el mundo actual. Por ejemplo, Rosalba Guzmán Soriano es la autora de La bruja de los cuentos y de Conquistando a Galgonzo, o Liliana de la Quintana, que tiene toda una serie de libritos dedicados a las distintas etnias bolivianas. Aquí solamente parece que son 10 libros en total, solo les muestro el Soy Aymara y el Soy Guaraní. En este otro, la abuela Grillo vuelve a, como dice aquí, mitología indígena de Bolivia, a esas raíces culturales, ancestrales, bolivianas. Isabel Mesa de Inchauste, para mí es una de las autoras más interesantes, y además con una fuerte tradición española. Su familia tiene unos orígenes españoles muy importantes, y en sus obras esto se refleja. Además, su madre fue historiadora de la ciudad de La Paz, y ha publicado pues, libros como El espejo de los sueños, La portada mágica, e incluso en el año 2019 ha sido la autora de la primera historia de literatura infantil y juvenil de Bolivia. Gaby Vallejo, otra autora muy interesante de Cochabamba, que ahí ha tenido que luchar en muchas ocasiones con la falta de editoriales especializadas, y muchas de estas obras son autoediciones suyas, y son obras de un tono poético muy, muy delicado. Llegamos ahora a Brasil, otro de los grandes de la literatura infantil iberoamericana. Y empezamos con Ligia Boyunga Nunes, que ganó el premio Andersen en el año 82. Pero justamente un año antes habíamos descubierto en España a Ligia Boyunga Nunes con un libro maravilloso que se titula La cuerda floja. Y en el año 83, después del premio Andersen, se publica en España
La casa de la madrina. Bartolomeu Campo de Quirós fue un autor al que les confieso que yo descubrí cuando le dieron el premio iberoamericano. Prácticamente no sabía nada de él y bueno, me sirvió para conocer obras como esta, El ojo de vidrio de mi abuelo, del año 2004, y de No en No, del año 2010. Lo cierto es que la presencia de obras de Bartolomeu Campos en el catálogo, en el fondo de datos del ISB en España, es prácticamente nulo. Y otra autora muy interesante es Marina Colasanti, es una autora de origen italiano, ganó el premio iberoamericano de la Fundación SM en el año 2017 y tiene obras como estas que tienen ustedes aquí, Entre la espada y la rosa. Tengo aquí también otro librito, no sé si lo verán, Una isla toda azul. Es una autora caracterizada por un tono de los cuentos de príncipes, de hadas, de brujas, de ese mundo tradicional fantástico. Y en España hay solamente publicados actualmente dos títulos. Ahora mismo no recuerdo, discúlpenme, aquí he tenido un fallo porque esta no era la diapositiva que tenía yo preparada. Bueno, es una autora, les digo, muy interesante. Creo que es En el laberinto del viento, el libro que hay publicado en España. Solamente tiene dos obras traducidas y publicadas en España. Este que tienen aquí, Entre la espada y la rosa, es una publicación en México y hay otros libros traducidos y publicados de manera Colasanti en Colombia. Ana María Machado, pues es otra de las figuras, como decía antes, evidentemente indiscutibles, ganadora del premio Andersen en el año 2000 y muy conocida en España con obras como La bolita aventurera, Algunos miedos, El domador de los monstruos, es decir, que no necesita ninguna presentación ni una recomendación especial porque es una autora muy presente en la oferta editorial española. Y José Mauro de Vasconcelos es otro de los autores clásicos, de los primeros que se empezaron a preocupar por la literatura infantil comprometida con tintes sociales, con obras como Corazón de vidrio o Mi planta de naranja lima, obras las dos del año 76. En Chile quiero destacarles a Víctor Carvajal, que publicó en el año 1985 en la colección El barco a vapor un relato, cuentatrapos, que tocaba la dura realidad social de algunas zonas de Chile, de ese mundo suburbial, tiene una literatura, digamos, social comprometida también. O La balserita, donde volvía también a los problemas de algunos niños simplemente para acudir a la escuela, y en La pequeña Chole vuelve a retomar esas raíces de los pueblos chilenos, de los mapuches, etc. Manuel Gallegos también se ha preocupado por esa recuperación de la tradición oral chilena, los cuentos mapuches del lago escondido o Cuentos para no cortar. Alicia Morel, que también está presente en la biblioteca virtual Cervantes de la Universidad de Alicante, donde tiene también su portal, y de la que quiero destacar estos dos libros, La hormiguita cantora y El duende melodía, o El secreto del caracol, pero ya les digo que entran ustedes en el portal dedicado a Alicia Morel y encontrarán textos suyos, recomendaciones, etc. Y la gran clásica de la literatura infantil chilena es Marcela Paz. Marcela Paz, con su papelucho, pues sería como Elena Fortún en España. Y hoy por hoy yo creo que tienen un respeto a la figura de Marcela Paz y a su papelucho, que hay muchas ediciones facsímiles del original, pero hay también muchas ediciones actuales de este clásico. Con lo cual, en Chile, Papelucho es un personaje absolutamente popular. Y sus obras siguen apareciendo. Por ejemplo, aquí tiene una edición del 93 de Cuentos para cantar. Manuel Peña Muñoz, que no solamente es un historiador, un investigador de la literatura infantil, sino que es también un estupendo novelista, porque ganó con Mágico Sur
el premio Gran Angular del año 97, donde nos cuenta la historia de un joven que va a buscar sus orígenes familiares con un viaje desde Valparaíso al sur. Y esta otra es una antología titulada Más de 100 damas hermosas, una antología de adivinanzas. También Manuel Peña ha recuperado obras de Gabriela Mistral, les ha dado un toque muy, muy delicado con unas magníficas ilustraciones. Y para mí el descubrimiento más reciente, porque es el premio iberoamericano de la Fundación SM del año 2021, es María José Ferrada, de la que me permito recomendarles este libro, aunque lo tienen en la diapositiva, pero espero que lo vean también en la cámara, porque además está ilustrado por Ana Peñas, que es una joven ilustradora de las ganadoras de ese premio de Iberoamérica Ilustra que antes les comentaba, y donde nos cuenta una historia pues, de esto que ahora se llama nuestra memoria histórica, que es la emigración forzada de niños españoles durante la Guerra Civil en este barco que le llevó a México, al estado de Morelia, y con un texto de una dulzura poética extraordinaria. Es un libro de una enorme sensibilidad, con unas ilustraciones magníficas de Ana Peñas. Es un libro del año 2017, pero les confieso que yo lo he descubierto hace muy poco, y también me permito recomendarles de esta autora Los animales eléctricos. Es para mí una autora muy interesante que además está muy bien avalada por editoriales españolas. De estas últimas que se han creado como pequeñas editoriales independientes. En Colombia, pues tenemos a Triunfo Arciniegas, uno de los clásicos autores colombianos, también para adultos, con libros como los que tienen en pantalla. Y Bartacol, que es uno de los grandes ilustradores iberoamericanos, con la serie de cuentos para los más pequeños, con muy poco texto, que son la serie de Chigüiro, o otros donde él es autor no solo de las ilustraciones, sino del texto. Es también autor de otros libros ilustrados de otros autores, como alguno publicado en España por Anaya. Julia Cecilia Díaz ganó el premio SM en el año 2006 con 3 libros publicados en España. Ella reside en París y quizás su gran difusión ha sido precisamente en España a través de estas editoriales tan importantes como son SM y Anaya. Gonzalo España, donde volvemos a esa presencia del pasado histórico de América en las obras de muchos de estos autores, con estos 2 títulos. Jairo Aníbal Niño es otro autor muy interesante, centrado en el mundo de la infancia, en el mundo de esa especial psicología infantil y juvenil. Yolanda Reyes también busca una proyección en sus obras de la realidad de los adolescentes actuales. Irene Vasco es otra de las autoras especializadas en estos cuentos más breves, en ese mundo imaginario infantil. Y Cuba, que es que veo que ya el tiempo se me está echando encima y por eso voy a ver si puedo avanzar un poco más rápido. En Cuba hay una figura para mí absolutamente entrañable y digna de alabanza, que es la figura del español Emilio Almendros, nacido precisamente en Almansa, un gran discípulo de Celestín Freinet y un impulsor en España de las técnicas Freinet, del método natural, de la imprenta en la escuela, del periódico escolar, pero que al finalizar la Guerra Civil Española se trasladó a La Habana y allí fue el impulsor de todo el sistema educativo cubano. Y su gran obra es precisamente las antologías para la lectura en la escuela, como esta titulada Había una vez, o otra gran antología titulada Oros Viejos. Dora Alonso, otro de los clásicos cubanos, con títulos como Pornolani, donde vuelve a los orígenes de la población cubana, los orígenes africanos, o títulos tan interesantes como El Valle de la Pájara Tinta. Luis Cabrera Delgado, que antes lo mostraba como impulsor de la Academia Latinoamericana y que es psicólogo de formación
y en sus obras pues ha proyectado ese mundo de la psicología infantil y también este otro libro, Mis dos abuelos, donde juega con el doble origen de muchos cubanos. Por una parte, la familia española, el abuelo español y la abuela pues, de origen africano. Y es una obra de una enorme calidad poética. Olerio Jorge Cardoso, se lo menciono porque es otro de los escritores clásicos cubanos y que fue introducido en España a través de estas publicaciones de ediciones Loger de Salamanca en la joven colección, que son obras casi siempre socialmente comprometidas. Hilda Perera es otra de estas autoras, la hemos perdido en este mismo año, pero que tuvo que salir de Cuba y ha tenido una gran difusión en España gracias a editoriales como Everest y además ganó el premio Lazarillo en el año, creo que fue el año 1978. Enrique Pérez Díaz es uno de los autores que tienen muy buena relación con España, son frecuentes sus viajes a nuestro país, incluso, como ven, tiene alguna obra publicada por Anaya y también ha cuidado pues, el tratamiento del folclore latinoamericano. Y Joel Fran Rosell, que es otro de esos cubanos transterrados, ha residido en Dinamarca, en Brasil, ahora está ubicado en Francia y ha tenido también una buena difusión en nuestro país con obras como Vuela Ártico Vuela o El pájaro libro. Además, está ilustrado por otro artista cubano, Ajubel, y con otros relatos muy interesantes como el titulado La Bruna de la Habana Vieja. En Ecuador nos encontramos con Leonor Bravo, una especialista también en literatura infantil, con una obra muy, muy variada, desde lo poético a lo misterioso, como ven ustedes en el libro de la derecha. Soledad Córdoba, que tiene un libro de poemas, que parece interesante como Poemas con crema, o este otro que habla pues eso, de los problemas de una niña en el mundo actual. Este es un libro que me permito recomendarles. Es muy difícil de encontrar, es ya una rareza bibliográfica, pero cuando lo tuve en mis manos y lo llevaba a mis clases, tenía un éxito extraordinario. Es un relato muy breve, pero con una serie de animaciones y una historia fantástica sobre la relación entre dos hermanas. No tengo tiempo, pero si lo hubiese tenido, hubiese disfrutado leyéndolo y además ustedes también habrían disfrutado con él, pero el tiempo es el tiempo. Otra autora, para mí la más interesante, precisamente este año le han dado en el premio Cervantes Chico, en Alcalá de Henares, han creado una mención para autores latinoamericanos desde estos 2 últimos años, y este año se lo han concedido a Ena Iturralde, y tiene obras dedicadas, pues, cuando cayeron las armas, es el problema de la violencia, del terrorismo en distintos países del mundo. También es una especialista en la historia ecuatoriana, sobre todo lo que ella titula Historias del Bicentenario, que son 3 libros, del que el primero de ellos lo tienen ahí, El perro, el farolero y una historia de la libertad. Son historias ambientadas en la independencia ecuatoriana y entre Cóndor y León, que es la unión del Cóndor, Ecuador, el León, España. Precisamente en la Plaza Mayor de Quito hay un monumento donde se recoge, es un monumento a la independencia, y se recoge la figura del Cóndor y la figura del León como símbolos. En México tenemos a María Baranda, que ganó el premio en el 2019. En este libro, Marta y las princesas voladoras ha contado con las ilustraciones de Elena Odriozola, que es el último, lo han concedido la semana pasada, el Gran Premio de la Bienal de Bratislava. Es uno de los concursos internacionales más importantes de ilustración, pues este año lo ha ganado. Llevábamos varios años sin contar con ganadores españoles, pues este año el premio ha sido para Elena Odriozola. Y otro de las obras recomendables de María Baranda es La Casa del Dragón y otros poemas de horror. Como ven, también la poesía está presente en estos autores. Como en este de
Eduardo Carballido, lo que está presente es el teatro infantil, que sigue siendo un género minoritario, también como nos pasa en España, o este otro de carácter fantástico titulado El Pizarrón Encantado. Elena Dresser, con Mi abuela tiene 10 años, El secreto del sauce, como ven, se ocupa del mundo de la infancia. Francisco Hinojosa para mí es uno de los autores más interesantes. Y este librito, La peor señora del mundo, que también si hubiese tenido tiempo me hubiese gustado leerles, es una auténtica delicia. Y parece que aún no ha tenido ese empuje como para ganar el premio SM, que se han ganado otros autores mexicanos. Yo, de luego, si fuese miembro del jurado, pelearía por él hasta el final. Y Antonio Malpica, que sí que ha ganado ese premio de la Fundación SM, pues como ven, sus obras son muy recientes, del año 2015, Un viejo gato gris mirando por la ventana, o Más gordo el amor, que entra en lo que hoy podemos considerar literatura juvenil. O Verónica Murguía, con 2 obras donde juega con los antecedentes indígenas de México, en la obra titulada Oblilla y el ángel de Nicolás. José Alfonso Sandoval se orienta hacia la literatura de corte fantástico, como República Mutante, o a la literatura, pues digamos, de misterio y de terror, como este otro Fantasma, Espectros y otros trapos sucios. Perú, la presencia más corta, es un clásico de la literatura, la figura de Ciro Alegría, que se ocupó precisamente de las fábulas y leyendas americanas, que son muy asequibles a los lectores juveniles, como lo demuestran estas 2 obras que se publicaron en España en los años 80. Carlos Villanes es un autor donde toda su obra la está publicando en España. Él ahora reside aquí en España y se ocupa pues, de la historia, de esta historia común que tenemos entre España y América, como sucede en esta obra titulada Oro de Indias. Uruguay, con Ricardo Alcántara, que es también otro caso de estos americanos trasterrados que ahora residen en nuestro país. Incluso Ricardo Alcántara figura en alguna página como autor catalán, reside en Barcelona y es el autor de títulos de clásicos ya de la literatura juvenil, de los problemas de la adolescencia, como este titulado El aguijón del diablo, y otra una serie de libritos que está publicando en Calandraca, con la ilustración de Gusti, como este titulado El pirata valiente. Isabel Morín, que toca el tema que les decía al principio, los orígenes de la América precolombina y las historias de la colonia, pues vemos en estas 2 obras. Tendencia que también encontramos en Federico Correa, para llegar a Silvia Puentes de Llenar, que hoy por hoy es la gran señora de la literatura infantil hispanoamericana, no por su obra, sino por toda la difusión, todo el empuje que está dando a las secciones nacionales de la Academia Latinoamericana y a todo el apoyo que a través de la agencia de la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil, la AULIG, está dedicada a la publicación de obras para cubrir esos huecos que la industria editorial de su país a veces no cubre. En Venezuela la presencia es también más corta. Aquiles Nazoa, con El perro, el chillo y los tigres, La niña, El pozo, El gato, El cojín velador y Las 7 pedritas son 2 de sus obras más destacadas. Marisa Vanini, de origen italiano, que en España ya se la conoció en los años 80 por alguna obra publicada en la editorial Juventud, y donde vemos cómo en sus obras está presente también esa unión entre España y América. Con ellos también descubrieron el Nuevo Mundo. Y termino con Estados Unidos, con USA, donde hay una autora a la que tuve ocasión de conocer hace ya pues, más de 40 años, en un congreso que se celebró en Arizona, donde era una ardiente defensora de los derechos de los chicanos y trabajaba entonces en la Universidad de San Francisco y siempre se ha preocupado por difundir el legado español, el legado iberoamericano en Estados Unidos. De hecho, algunas de sus obras tienen la edición en inglés
como esta de Gold Coin o la moneda de oro publicada por Everest en España. Y la presencia o la recuperación del folclore popular hispánico con obras como esta titulada Cuentos que contaban nuestras abuelas. Es una mujer además de una capacidad literaria y creadora extraordinaria y autora de numerosísimos volúmenes muy interesantes y que sobre todo quiero destacar su lucha por la presencia del español en Estados Unidos. Y con esto poco me queda que decirles, salvo que a veces, en una ocasión ya publiqué un artículo titulado La literatura infantil iberoamericana, esa gran desconocida, que publicó precisamente en una revista de la Universidad de Alicante, y que a veces es curioso cómo editoriales que ahora mismo están establecidas, como es el caso de SM, de Alfaguara y de otras, Anaya, tienen sus filiales en los países americanos dedicadas a la obra de autores latinoamericanos, pero muchas de estas obras no cruzan el océano, son a veces desconocidas o no exportables, dicho entre comillas. Hay la gran dificultad para ese desconocimiento o para esa falta de conocimiento, desde mi punto de vista, es precisamente la riqueza del español. Los términos que son muy habituales en un país, pero no lo son en el resto. El ejemplo de esto que les digo lo escuché una vez precisamente de Elvira Lindo. Si hay una autora popular en España, evidentemente en la actualidad es Elvira Lindo, con su Manolito Gafotas. Y contaba Elvira Lindo que había tenido un problema para publicar para publicar Manolito Gafotas en Argentina. Curiosamente, aprovecho para hacer un inciso, sí, Manolito Gafotas está traducido, por ejemplo, al húngaro, que es todo un ejercicio de habilidad traductora. Pero en Argentina, para publicar Manolito Gafotas, le pedían a Elvira Lindo cambios en el vocabulario. Y yo creo que además, con toda la razón del mundo, Elvira Lindo se negó a que cambiasen el lenguaje de Manolito y los términos que Manolito utiliza, que son los propios de un niño español. Pero claro, lo mismo sucedería si queremos traer a España algunos de los libros que están pues, en esas variantes idiomáticas tan ricas que tenemos en el español. No digamos si hablamos de ciertos verbos que tienen un significado muy distinto en España y en el resto del mundo iberoamericano. Por último, espero haberles ofrecido una visión de esa riqueza de literatura infantil iberoamericana, manifestarle que ante esa realidad solo cabe la esperanza de que poco a poco un mejor conocimiento de estas realidades específicas entre los expertos, los creadores, los educadores, que compartimos una misma lengua, sea el mejor aliado a la hora de derribar tan sutil barrera, esa barrera idiomática que les decía ahora mismo, y de conseguir con ello un mayor enriquecimiento de la realidad latinoamericana. En ese completo y adecuado conocimiento de proyección social, precisamente, creo que aún queda camino por recorrer. Y a mejorarlo debemos dedicar los mejores y más rigurosos esfuerzos, todos los que nos consideramos implicados en esa realidad de la relación de los más jóvenes con la literatura. Muchas gracias y lamento que quizás me haya excedido en el tiempo y que impidamos el poder tener un cierto coloquio o responder a alguna pregunta. Muchas gracias, profesor García Padrino. Muchas gracias, Jaime, por esta panorámica que nos has dado, y lo que esperamos es contar contigo en otra ocasión para que puedas desarrollar ya concretamente por algunos países y algunas obras. Nos has dado una visión, una gran panorámica. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente por el chat de YouTube, que hay más de 200 participantes, pues le traslado felicitaciones de la gente que está conectándose por esta panorámica. Yo creo que ha dado muchos títulos que tiene nuestro alumnado ya material
Y sí que, como tenemos 2 minutitos, voy a trasladarle una pregunta también personal y en general, que usted nos ha comentado muchas iniciativas que son impulsos para la literatura infantil y juvenil de América Latina desde la otra orilla, como Cilelí, como muchos congresos, y entonces nos gustaría preguntarle si desde España piensa que se está llevando también algunas iniciativas que sean impulsadoras para que esos nuevos imaginarios de América Latina estén más presentes en las aulas y esas lecturas sean más conocidas, si conoce o si piensa que es muy necesario. Yo creo que en España aún nos falta mucho por acercarnos a la realidad iberoamericana. Esta iniciativa que tenéis en este Centro de Estudios Iberoamericanos, si no es la única, es la más importante. Se han hecho a veces algunas publicaciones por parte del CEPLI, por parte de Acción Educativa, para ofrecer esa visión de la literatura que hay más allá del Atlántico. Pero creo que aún nos queda mucho camino por recorrer. Creo que en España hemos estado más preocupados de lo que hacen en otros países, olvidándonos de que tenemos ahí un enorme potencial. Yo siempre digo que, el otro día se lo comentaba precisamente a un amigo chileno que me da la razón, que para entender bien a España tenemos que conocer América. Y para entender bien a América tienen que conocer España. Y sobre todo, pues no sé, los que hemos tenido ocasión de vivir experiencias tan tremendas, seguro que Ramón sabe a lo que me voy a referir, del 28 de febrero del 2010, que nos hizo nacer de nuevo. Dicho esto, desde mi modesta aportación, en los amigos del libro, precisamente tenemos un boletín dedicado a ofrecer noticias a nuestros asociados, y una de las secciones es precisamente Noticias de América. Y todos los meses ofrecemos a nuestros socios esas noticias de América que dan cuenta de las muchísimas iniciativas que hay. Por ejemplo, en Santiago de Chile, pues inauguró una gran biblioteca dedicada a la literatura infantil, o lo que están haciendo, por ejemplo, en Bolivia. Que creo que España tiene que mirarse más, o tiene que mirar más hacia Iberoamérica, y sobre todo ahora en una época que acabamos de pasar hace unos días, el 12 de octubre, donde estamos viendo qué cosas se están haciendo y qué cosas se están diciendo. Yo creo que los españoles tenemos que asumir con todo orgullo y con toda dignidad nuestro pasado y seguir ahondando o afianzando esos lazos que tenemos con Iberoamérica. Y, como digo, creo que desde España nos queda aún bastante por conseguir, y de ahí que no pueda nada más y menos que felicitar al Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti por lanzar iniciativas como esta, que, insisto, me parece que son muy, muy necesarias. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, contamos ya con usted para que esta iniciativa pues puede también seguir creciendo y ampliándose. Y en principio, Ramón, si no tenemos ya más cosas, vamos a hacer una pausa de 2 minutos porque vamos un poquito de retraso y vamos en 2 minutos volvemos a conectar en directo y empezamos ya con la mesa de comunicaciones. Muchísimas gracias al profesor García Padrino. No sé si gracias a vosotros.